Bienvenidos a nuestro segundo día de la cumbre ESG. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que todas sus preguntas las pueden ir mandando a la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en su menú para que nuestros especialistas vayan dando respuesta. También quiero aprovechar para hacerles la invitación al Diplomado de Implementación de las Normas de Sostenibilidad ASG en las organizaciones, en donde la doctora Guadalupe Pérez estará impartiendo sus conocimientos, siendo esta una excelente oportunidad para profundizar estos temas que estamos viendo. El link para más información de este diplomado lo van a poder visualizar en el chat. Y bueno, sin más preámbulos, para dar inicio a nuestra sesión, quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy, el contador Joaquín Eichner López y el contador Fernando Vaz Herrera, socios de auditoría. Adelante y bienvenidos. Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes a todos. Voy a permitirme proyectar nuestro material. Me avisan, por favor, si ya se puede ver. Y bueno, Es correcto, ya se puede ver. muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, con todos nuestros invitados a esta segunda parte, ¿no?, que comentábamos de la plática del Summit en materia de ASG. Y bueno, en este caso nos toca a Fernando Baza y a mí hablar sobre un par de temas que creo son bastante relevantes, al menos en la parte del área contable, del área de reporte, del área de finanzas y de información financiera. ¿Qué es lo que qué es lo que se tienen qué es lo que les va a aplicar, en qué momento si les es obligatorio o no estos temas? Y bueno, es un gusto presentarnos, como ya mencionaba, al contador público certificado Fernando Vaz Herrera, socio del área de auditoría, y a un servidor, también socio del área de auditoría. Fernando, bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy, vamos a hablar de entidades de interés público. Vamos a comentar un poquito esta parte para justo, como ya mencioné, poder explicar, ¿no? Yo soy una empresa pública o soy una empresa regulada o no soy ni regulada ni pública. ¿Cuál es mi obligación en materia de sostenibilidad, de reporte de información ASG? También vamos a ver un poco de cómo está el contexto actual, tanto en México como en el mundo, en relación al reporte de información ASG. Vamos a hablar del marco conceptual de las NIS, todo esto de una forma muy puntual, porque como ya mencionamos, como sabemos, tenemos poco tiempo y lo queremos hacer de una forma muy puntual, ¿no? El marco conceptual de las NIS, los indicadores básicos de sostenibilidad, los IPSO, que el día de ayer ya se platicó nuestra experta, Guadalupe Pérez, ya habló de estos temas. Los vamos a abordar desde el punto de vista de la revelación en la información financiera, para continuar con el tema de aseguramiento como tal, y finalizar con los impactos en cuanto a temas ASG, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a dar comienzo. Solo quisiera contextualizar muy rápidamente qué es la sostenibilidad, ¿no? De acuerdo a lo que se ha definido, pues es la capacidad, ¿no?, de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y aquí quizá nada más un poquito a la reflexión. Se dice que en el año 2030 se va a tener que proveer de alimento y satisfacer las necesidades de 1,000,000,000 de seres humanos más que los que ahora hay, pero con el mismo mundo, ¿no? Con los mismos recursos que al día de hoy contamos. Entonces, esto simplemente para un poco contextualizar que como empresas, como sociedad, tenemos que pues darnos cuenta, ¿no?, que tenemos que hacer algo. Si no, los recursos, que sabemos muy bien son finitos, pues se nos pueden acabar. Y de hecho, por ahí hay algunos ejemplos de situaciones pues críticas que se han dado de un momento a otro. Bien, voy a empezar, si les parece, con el primero de los temas. Adelante, Fer, por favor. Nada más un breve comentario sobre el tema de sostenibilidad. A partir de hoy o a partir de fechas recientes hemos estado escuchando mucho, de manera muy intensa, precisamente la sostenibilidad. Sin embargo, habrá que considerar que este no es un tema nuevo. Prácticamente desde finales de la década de los 90, ya muchas organizaciones en el mundo y también en México, por supuesto, han venido haciendo esfuerzos importantes para informar hacia los usuarios de sus
empresas, precisamente información en materia de sostenibilidad. Y nada más complementando también, sostenibilidad implica que además de lo que acaba de explicar muy bien mi socio Egner, es que no puede haber sostenibilidad si no hay garantizado o está asociado un desarrollo económico, un bienestar común y particularmente una protección hacia el medio ambiente, socio. Adelante, por favor. De acuerdo, correcto. Y solo señalar que esta plática la hemos diseñado como un diálogo, ¿no? Un foro en el que mi socio y un servidor estaremos interactuando de forma continua y por supuesto también si hay preguntas que ustedes con todo gusto nos las hagan y nosotros buscaremos también irlas resolviendo. Estamos atentos a sus preguntas. Bien, en la primera parte quisimos poner antes que cualquier cosa el tema de interés público. Empresas o entidades de interés público, pues para resolver quizás la duda más básica, ¿no? Yo, de acuerdo al tipo de entidad que soy, ¿tengo obligación o no de revelar información en materia ESG? Y si tengo obligación, ¿a partir de cuándo, no? Entonces, el tema de empresas de interés público salió, bueno, ya es un tema conocido, pero a partir de 2023, en las normas de información financiera, se incluyó la definición de entidades de interés público por un tema más que para la sostenibilidad, para, para separar revelaciones que deben ir a los estados financieros, para un cambio muy importante en el sentido de qué debe revelar una empresa que es de interés público y qué pudiera opcionalmente no revelar una empresa que no que no es de interés público. Pero bueno, vamos a la definición si les parece. Se dice que son empresas de interés público todas aquellas que tienen la obligación de rendir cuentas al público, porque se encuentran en cualquiera de los tres siguientes supuestos. Son empresas que negocian o están en el proceso de negociar sus instrumentos financieros de deuda capital, es decir, les llamaríamos entidades públicas o que están en un proceso de ser públicas. Son empresas que administran activos que los mantienen en calidad de fiduciaria, y esta actividad es una de sus actividades principales. Aquí podemos englobar a las empresas del sector financiero, instituciones financieras, uniones de créditos o fondos, entidades reguladas, ¿no? Y el tercer grupo son entidades cuyas decisiones pueden implicar un riesgo sistémico con repercusiones en la economía nacional o regional en la que opera la entidad, ¿no? Entonces, aquí pueden ser, por supuesto, empresas de sectores clave, ¿no? Empresas gubernamentales, algunas de ellas cuyas decisiones pues, pueden impactar o pueden tener un riesgo sistémico con repercusiones en la economía, ¿no? Ya Sí. que definimos, adelante, Fer, por favor. Sí, pero es un poquito, socio. Mira, nada más complementando lo que acaba de señalar, tener muy presente a todos nuestros participantes en el evento. Este es un cambio también relevante. Recientemente en México se amplió el concepto y la definición de lo que ahora son las entidades de interés público. Hasta hace relativamente poco en México oíamos hablar de compañías públicas, las que ya mencionó mi socio, las que básicamente cotizan en bolsas de valores, y las pymes, que curiosamente eran todas aquellas empresas que pueden ser gigantescas hasta pequeños negocios, pero que caían en la definición de pymes porque se consideraba que no cotizaban sus acciones o no tenían deuda colocada entre el gran público inversionista. Eso ya también tenemos que ir actualizando nuestros conceptos. Hoy debemos irnos acostumbrando particularmente a entidades de interés público y entidades que no son de interés público. Y básicamente estos conceptos que acaba de señalar Egner, tenemos que destacar que hay necesidades de información distintas, hay usuarios distintos, por supuesto que hablamos de riesgos también distintos entre uno y otro tipo de entidad, y por supuesto por los impactos que generan hacia la sociedad, hacia los negocios, hacia la economía, pues son distintos de un interés de interés público de una que no lo es. Adelante, socio, por favor. Claro, y eso que mencionaste es muy importante, ¿no? Los usuarios de la información financiera de acuerdo al tipo de entidad, ¿no? En este sentido, si soy una empresa que es clasificada como de interés público, otra vez los tres grandes grupos, pues puede ser una empresa pública que cotiza
en una bolsa en México y por lo tanto está ya obligada a revelar su información de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y por lo tanto tendrá ya que estar cumpliendo con las normas internacionales de información en materia de sostenibilidad, la S1 y la S2, que el día de ayer nuestra experta ya explicó todo este proceso de emisión y cuyas normas, la S1 que es el marco conceptual o los términos generales y la S2 que habla del clima, pues ya entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Tenemos el siguiente grupo, que es el sector regulado que comentaba, ¿no? De entidades financieras. Ahí tendríamos que estar en espera de lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores señale en relación a la obligatoriedad, ¿no? Y dependerá ahí, por ejemplo, si adoptan normas internacionales o no, pues también será cuando estén obligadas. Y el tercer grupo, entidades, digamos, gubernamentales o lo que decíamos, aquellas cuyas decisiones pueden implicar un riesgo sistémico, tendríamos que esperar también en cuanto a alguna entidad reguladora, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalara al respecto en cuanto al cumplimiento de revelaciones en materia de ACG. Adelante, Fer, si quieres comentar. Sí, muchas gracias, Sergio. Por supuesto que habrá que destacar, como se muestra aquí en la lámina, que en México, pues prácticamente todas las compañías, independientemente de su giro, de su dimensión, de su tamaño, de su objeto, pues estarán obligadas a reportar información en materia de sostenibilidad. El tema es el cuándo y el cómo. Aquí se presenta claramente en la lámina, pues precisamente tres categorías o tres grupos de lo que llamamos entidades de interés público. Y bueno, ahí hay grandes expectativas por parte de los reguladores, por parte de las autoridades gubernamentales en México y en el mundo, precisamente de la relevancia, el valor que va a aportar precisamente al entorno económico en general y sobre todo a los compromisos que tiene suscritos México o nuestro gobierno mexicano con el mundo. En ese sentido, habrá que tener en cuenta que esta primera parte, este primer bloque de las compañías que cotizan en bolsa, pues irán por una ruta distinta. En este caso, hay normas de sostenibilidad a nivel internacional que entraron en vigor, perdón, ya a partir del 1 de enero de este año. En México, por supuesto que las empresas no públicas o no de interés público, pues nos iremos precisamente por lo que son las NIS A1 y las NIS B1, que estas entran en vigor a partir del siguiente año. También habrá que destacar, son tres aspectos relevantes de todo esto y que van a ayudar precisamente con el tema de la implementación, que sin duda alguna será un gran desafío. ¿Cuáles son esas tres ventajas que yo destacaría? Primero, la información en el primer año no se va a presentar de manera comparativa, ni bajo el espectro de las IFRS, ni tampoco bajo las normas mexicanas. La información también que se presente a fechas intermedias, ya sea en el 2025, hablando de las empresas en México o las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa a partir de este año 2024, tampoco presentarán en esos estados financieros intermedios información de sostenibilidad. Y también se precisa que en lo sucesivo, cada vez que se emita un reporte de estados financieros o estados financieros como tal, en ese sentido o en ese mismo periodo, también invariablemente se tendrá que reportar o incluir en esa información la información de sostenibilidad que un poco más adelante vamos a precisar. Adelante, socio. De acuerdo, correcto. Entonces, solo para enfatizar, si yo no soy una entidad de interés público, me voy a apegar a las NIS emitidas en mayo de este año, que entrará en vigor en 2025, la ONU y la B1. Y vamos a ver más adelante si esto es obligatorio o no y cuál es el fundamento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero antes de eso quisiéramos repasar cómo está el estado actual del reporte corporativo ASG en México. En el año 2021, el Instituto Internacional de Contadores Públicos, y del 19, 20, 21 y del 22, que es el más actual, ha estado haciendo este análisis de obtener información de las entidades públicas en 22 países y ha justo analizado cuántas de esas entidades por país
emiten, además de su información financiera que deben emitir, un reporte o información que tiene que ver con sostenibilidad. Y aquí podemos ver que, bueno, en el caso de México específico, solo el 62%, hablando de 2021, publicó información en materia ASG. Aquí además es muy importante ver cómo la están publicando. La publican, si vemos en la mayoría de los casos, el 43.92%, como parte del informe anual, o sea, del informe que ya venían emitiendo las entidades públicas, le agregan información correspondiente a ASG, ¿no? Otra parte, otro buen grupo de empresas emite un informe integrado, que es un informe en el que es por separado el informe anual, pero además ahí se incluye información de sostenibilidad medioambiental, financiera y de gobernanza. Y el menor de los casos, en un grupo más pequeño, 14.86%, emite un informe como tal de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. En México fueron 148 entidades y solo el 62.6% emitió informe en materia de ASG. Vamos a ver ahorita más adelante, Fer, cómo está el mundo, ¿no? Con relación a México, ¿no? Sí, aquí nada más abonaría un poco más en el sentido, Igner, muy reveladora la gráfica que nos presentan. Esto quiere decir que, bueno, es información pública, poco más de 100 empresas o grandes empresas en México que son las que cotizan en la bolsa, son las que desde hace algunos años han venido de diferentes maneras, con diferentes tipos de reporte, pero han presentado información ASG para precisamente los usuarios de su información. En ese sentido, imaginémonos el nivel del impacto que va a tener precisamente en nuestro país, en México, el que todo el resto de las empresas que no cotizan, y ahí sí hablamos incluyendo a las empresas de interés público que hablaba Egner al principio en el segundo cajoncito, donde hablamos de las reguladas, aseguradoras, intermediarios financieros no bancarios, fondos de pensiones, administradoras de fondos de retiro, etcétera, que no necesariamente son públicas, más todo el cúmulo de empresas en México, pues imaginémonos el tamaño precisamente del impacto que va a tener todo esto. Esto yo le denominaría en 3 escenarios. El primero, sin duda alguna, la primera palabra a la que la asociaríamos es a un gran desafío, pero también esto lo tenemos que ver como una gran oportunidad en el sentido de que todos podemos contribuir, todos podemos poner nuestro granito de arena para precisamente con base en la generación y en el reporte de información y en su caso en el aseguramiento de esa información, pues podemos contribuir a que haya mucho mayor información y sobre todo lograr un objetivo que es todavía mucho más ambicioso. El objetivo no es que se informe, no es que se conozca, sino que en la medida en que se cree la conciencia de informar, estamos seguros, o al menos eso es lo que piensa la mayoría de los especialistas en esta parte, es que va a hacer que las organizaciones, todas, chicas, medianas, pequeñas, grandes, servicios, industria, etcétera, reaccionemos y hagamos algo precisamente en favor precisamente de lo que es el asegurar la sostenibilidad. Y por lo tanto, pues hablábamos de ese desafío que se puede traducir en una oportunidad que nos va a dar precisamente el tercer escenario, que es la viabilidad de nuestras organizaciones y obviamente de lograr una trascendencia como sociedad y como país. Adelante, Sus. Correcto, Fernando. Y justamente aquí en México se ve como la brecha todavía es mayor, ¿no? Porque a nivel mundial de las 1,400 empresas, el 91% sí revela información en materia ASG y en México solo el 62.6% al día de hoy. Pero como comentas, seguramente esto irá cambiando en los próximos años. Rápidamente quisiera repasar en México también los tres sectores que creemos fundamentales en telecomunicaciones. Ahí el 55.56% publicó información en materia ASG. Aquí viene otro elemento importante. ¿Cuántos de esos 55.56% que reporta información en materia de ASG, además incluyeron un reporte de aseguramiento? O sea, ¿cuántas entidades además pasaron esta información a un tercero que la validara, ¿no? Y de ahí solamente el 40%, ¿no? Eso es en el sector de telecomunicaciones, en el sector financiero
Y aquí también rápidamente, lo vamos a ver más adelante, si podemos ver los colores, nos podemos dar cuenta que la forma en cómo se reporta sigue siendo una forma muy heterogénea, es decir, algunos lo reportan como un informe integrado, otros como un informe de sostenibilidad que ya mencionábamos, pero otros simplemente lo incluyen, aunque son, de acuerdo al análisis, es información ASG de baja calidad, ¿no? Entonces todavía existe una brecha en cuanto a la forma y a la calidad de la información que se publica, ¿no? Finalmente tenemos el sector energía, en el que a lo mejor aquí eran pocas empresas, el 100% pues emite información de ASG y sin embargo, de acuerdo a según se observa ahí, no aseguran esta información, ¿no? Lo cual es un dato ahí interesante. ¿Cómo estamos en el mundo? Miren, si pueden ver en el 2022, de las 1,400 entidades revisadas, estas son entidades las más bursátiles, las entidades más significativas en los distintos países. Y bueno, por ejemplo, aquí sí vemos que en México, este es 2022, y de 2021 para 2022 el panorama cambió muchísimo. Hubo incrementos prácticamente del 50% en algunos países que del número de entidades que no mostraban información ASG y que ahora en el 22 ya la presentan. Sin embargo, todavía hay un reto en el tema de cuánta de esa información es asegurada o cuánta de esa información es revisada por un tercero, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver en lo que es Europa, pues prácticamente en Francia y en España, del 100% de estas top empresas revisadas, pues todas emiten información ASG, todas además emiten un informe de aseguramiento. Y otro dato final que tenemos aquí es que cuántas de esas entidades, ese dato de aseguramiento es emitido por una firma de contadores. Lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero por ejemplo aquí está la diferencia entre Francia, es la parte negra del 100% y en España es el 85.2%. Si vamos a México, por ejemplo, del total de empresas revisadas, las top, el 100 emitió información en materia de ASG, pero solo el 50% aseguró esa información, es decir, emitió un informe complementario por un tercero para validar esa información y solamente un 77.8% ese informe de aseguramiento fue emitido por una firma de contadores. No sé si quieras destacar algo más acá. Sí, gracias, Rocío. También aquí creo que muy revelador. Evidentemente, la primera consideración que habría que hacer es que estamos hablando de empresas públicas, empresas que reportan precisamente a través de la bolsa, y ya dijimos que bajo diferentes metodologías, pero lo importante es que lo vienen haciendo. En ese sentido, aquí llama mucho la atención el caso de México, donde apenas el 50% de esa empresa, de ese 100% que reportaron, están acompañando su información con un informe de aseguramiento. Miren, el término de aseguramiento va mucho más allá que el de la auditoría. No obstante, para efectos de una comprensión, ahorita vamos a hablar que aseguramiento específicamente en esta parte se refiere a que la información que reportaron las compañías fue sujeta de un proceso de revisión, un proceso de auditoría, y en particular el tercer cajón en México, el 77% de ese 50% que sí se auditó, vamos a llamarle así, además lo hizo una firma de contadores públicos. De firma de auditoría, perdón. Esta información también es relevante porque en las mesas de discusión y de análisis que se han hecho desde hace tiempo, cuando se empezó a trabajar en las normas en México de sostenibilidad, pues una de las grandes preocupaciones que ha surgido es, sí, las empresas vamos a tener que reportar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya nos lo está diciendo las NIS, que vamos a platicar de manera general en un momento más, pero hay un tema adicional que va de la mano. Es precisamente el nivel de seguridad que tiene la información que vamos a reportar, y evidentemente quién es o quién reúne el perfil adecuado, las capacidades, la experiencia, el conocimiento, pues no necesariamente va a ser un contador público, un auditor. Este trabajo va a ser multidisciplinario, habrá que incluir seguramente
especialistas en temas ambientales, especialistas en temas que rebasan precisamente la preparación común de un auditor. Pero es sin duda alguna un aporte de confianza hacia los terceros el que esa información vaya validada, auditada, asegurada precisamente por una firma de auditoría, una firma de consultoría o para decirlo de otra forma, por especialistas, pero que tendrán que tener una característica o varias características para asegurar precisamente esa confianza de los terceros. Debe ser un trabajo imparcial, un trabajo independiente, libre de cualquier sesgo y de cualquier tipo de conflicto de interés. Por eso es que en México se piensa, y en el mundo, claro, también, que un perfil tradicional y por la forma en cómo hemos venido trabajando y reportando, pues somos las firmas de auditoría, las firmas de consultoría en México. Pero bueno, eso será también otro de los grandes aspectos que habrá que considerar en el corto plazo. Es correcto. Aquí un tema muy importante es, como ya mencioné reiteradamente, es cómo reportan la información de sostenibilidad. Y es que es importante señalar que hay diferentes marcos de información hasta el día de hoy con los cuales una entidad puede reportar su información en materia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos el caso de Canadá, que utiliza un reporte de sustentabilidad, ¿no? Y en otros casos como Sudáfrica, en el que prácticamente no reporta información, o un caso como Alemania, Italia, donde lo incluyen como parte de su reporte anual, ¿no? Entonces, aquí mi punto a resaltar es la heterogeneidad, la diferencia que hay en los marcos que se utilizan para el reporte de información en sostenibilidad, ¿no? Voy a continuar, si te parece. Y nada más, Sí, yo abundaría, hay que distinguir entre lo que tradicionalmente se ha conocido como un estándar para reportar y lo que es un marco de referencia. Un estándar podemos considerar lo que son criterios o que son métricas que nos ayudan a construir información que vamos a reportar. Ese sería básicamente un estándar. Un marco de referencia ya es un conjunto precisamente de principios, de reglas sobre las cuales se prepara en su caso la información a reportar. En ese sentido, socio, si quisieras destacar precisamente lo que está pasando tanto a nivel internacional con las IFRS en materia de sostenibilidad y lo que también está ocurriendo en México y cómo nos va a ayudar. correcto, ¿no? Actualmente ya, pues contamos, ¿no? Con un marco de referencia, ¿no? No solamente un estándar. Y esto lo que viene a abonar de forma muy importante es a homogeneizar lo que se debe, al menos, ¿no? Un mínimo de información que se debe revelar en materia de sostenibilidad. Es algo que también en este estudio se señalaba, ¿no? Decían, bueno, se ha mejorado mucho en cuanto a el número de entidades que revelan la información, cuántas de ellas también auditan o aseguran esta información, pero desafortunadamente todavía hasta el año 2022 se reportaban, no con marcos, como comentabas tú, Fernando, sino con estándares, y eso hacía que la información pues fuera, aunque hablaras de una empresa del mismo sector, que fuera muy diferente la información que reportaba una empresa a otra. Ahora, con estos marcos de información financiera internacional y en México, seguramente se va a estandarizar un mínimo de información. Creo que por ahí hay alguna pregunta. Karen, si nos puedes ayudar. Sí, claro que sí. Nos están preguntando, considerando que ya existen reglas de reporte de ESG en Europa, ¿qué no era mejor que México tomara esas reglas y las hiciera propias en lugar de hacer sus propias normas? Muy buena pregunta. Yo puedo comentar un poquito, Fernando, y seguramente tú complementas. En la emisión de estas normas, de estas, la NIS A1 y la B1, se estudió, los emisores de normas estudiaron todos estos, como ya comentaba mi socio Fernando, estos estándares, porque no eran marcos, ¿no? Entonces lo que se decidió fue pues, tener un marco de información de información en materia de sostenibilidad, tener toda una estructura, una normatividad que sentara las bases sobre las cuales ir emitiendo normatividad particular, como en el caso que tenemos de la B1, que son las IPSO, y que se irán emitiendo más adelante normas particulares, pero tener los fundamentos
Además, fíjense, es algo muy importante, se converge en gran medida con la norma internacional, pero se decidió, y creemos nosotros de una forma muy atinada, no aventar o iniciar de lleno con todas las revelaciones que, por ejemplo, la norma internacional pide, ¿no? De riesgos y oportunidades y todo este esquema que ya comentó el día de ayer la experta, ¿no? De la estrategia, de los riesgos, etcétera, sino comenzar con métricas, comenzar con los famosos IPSO, que como se conocía en México hay una brecha importante, no tenemos mucho conocimiento en cuanto a cómo obtener la información, y en términos generales, ¿dónde estamos parados en materia de sostenibilidad? Entonces, estos 30 indicadores, lo que van a buscar, y creo que sí lo van a lograr, es que cada entidad, al irlo determinando, se dé una idea de dónde está parado, ¿no? Qué tanto, aunque todavía no hay, desafortunadamente, algunos estándares, ¿no? De comparación, pues sí, de forma individual me permitirán ver si tengo un avance o me falta, e inclusive es lo que el órgano emisor decidió, ¿no? Primero, establecer métricas para saber dónde está parado, en función de eso, determinar cuáles son los posibles riesgos que tiene y como consecuencia de esos riesgos identificados, establecer la estrategia en materia de sostenibilidad. Adelante, Fernando, por favor, si lo puedes complementar. Sí, muchas gracias, porque muy de acuerdo con tus comentarios. Aquí nada más, antes de compartirles mi punto de vista sobre la interesante pregunta que nos hicieron, voy a hacer un poquito el juego de palabras. Hasta ahora teníamos estándares y se requerían marcos de referencia. Bueno, hoy tenemos ya marcos de referencia que van a permitir estandarizar precisamente la forma en cómo las diferentes organizaciones van a reforzar. Entonces, ahí se juntó esto. Ahora bien, en cuanto a lo que es la inquietud respecto a por qué no adoptar, en vez de lo que se hizo en México, que puede crear unas normas. Bueno, primero que nada, habrá que destacar una característica importante de todo lo que viene. No hay duda alguna que es sumamente complejo. Así sea la organización más sencilla, bueno, no estamos acostumbrados a trabajar con la información que ahora vamos a reportar. Entonces, esa es una característica importante. Es complejo el tema de sostenibilidad, de generar precisamente la información para reportar esa información. Ahorita hablamos de los indicadores, pero además viene otro tema. Efectivamente, la norma mexicana se construye, pero en esencia se considera que es totalmente convergente o en su mayor parte converge precisamente con la IFRS en materia de sostenibilidad. Partamos de que tenemos un marco precisamente conceptual, la A1 en México, y tenemos la primera regla particular, la B1, que básicamente contempla los IPSO, indicadores básicos de sostenibilidad que nos ha hecho referencia Eigner. Entonces, converge. Y de alguna forma, aunque no es exactamente el mismo alcance y demás, habrá que considerar que el traernos una norma internacional quizás hubiera sido un efecto para México, para el gran cúmulo de empresas, todavía mucho más complejo el cumplir con reportar esta información. A nivel internacional, los escenarios de reporte comprenden aspectos primeramente muy generales en materia de sostenibilidad. Es un marco conceptual más amplio. Y la parte específica, por ejemplo, en materia de IFRS sostenibilidad, la primera norma particular, segunda norma que dio a conocer la Fundación IFRS va muy enfocada al tema del clima. Y la siguiente que se piensa que va a dar a conocer es en materia de agua. Entonces son aspectos muy generales. Se consideró en México que, como lo acaba de señalar Eigner, el trabajar a base de métricas, a base de indicadores, podía ser menos complejo, quitarle una parte de la complejidad, pero también buscar mayor precisión y objetividad en lo que se reporta, porque nos va a revelar, vamos a escribir un poquito de la historia en materia de sostenibilidad, lo cual va a llevar a tener que hablar de retos, hablar de oportunidades, hablar de riesgos con base precisamente en esos indicadores. Y por último, yo también diría que fue una razón precisamente, una vez que ojalá que haya sido claro en los dos conceptos anteriores, pues un tema de practicidad. Es mucho más práctico desde el punto de vista del reporte hablar de, sí,
30 indicadores, que algunos de ellos serán menos y otros más complejos, pero finalmente es más práctico aterrizar el tema o ir aterrizando el tema en materia de sostenibilidad, porque esto, como ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, apenas es el punto de arranque, es el inicio. En el tiempo, así como en normas de información financiera, pues tenemos muchas normas o muchos temas ya de particulares y un marco conceptual. Pues aquí apenas hablamos de dos, el marco conceptual A1 y la primera norma particular, B1, pero en el tiempo, pues vamos a tener, esto es de aquí para adelante, como decíamos hace rato, pues va a haber mucho más normatividad en todos esos temas asociados a la sostenibilidad. Gracias, señor. Es correcto. Esperamos haber resuelto la duda. Vamos a hacer un poco más de comentarios más adelante. Quiero ya comenzar con la parte del marco conceptual, porque aquí es donde podemos nosotros saber si tengo obligación o no, si soy ese grupo de entidades que no es una empresa de interés, una entidad, una entidad de interés público, ¿a qué estoy obligado, no? La norma, la S1, nos dice que estas disposiciones, las de la NIS, todas las del marco conceptual y las particulares, se deben aplicar en conjunto con las NIS particulares en la preparación y revelación de la información de sostenibilidad por todo tipo de entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos en el marco conceptual de las normas de información financiera. Bueno, muy importante, son dos marcos de referencia, dos marcos diferentes, pero que se conjugan de forma importante. Aquí el mismo marco conceptual de la NIS habla del marco conceptual de las normas de información financiera, y entonces, si soy una entidad que va a emitir sus estados financieros de acuerdo con las NIFs, tengo que preparar y revelar información en materia de sostenibilidad. Claro, las que me pidan las normas particulares, ¿no? En este caso tenemos solo la B1, ¿no? También dice la NIFs A1 que una entidad puede aplicar estas NIS independientemente bajo qué principios o prácticas contables estén preparados sus estados financieros. Es decir, si soy una entidad mexicana que emite normatividad, por ejemplo, que emite estados financieros bajo los principios americanos, puedo también utilizar las NIS para revelar mi información en materia de sostenibilidad. Adelante, Fernando, por favor. Sí, gracias. Únicamente reiterar, porque esta es una inquietud, yo diría que generalizada. Ahora está muy de boga llegar a una junta, y antes, así como habríamos tema con aspectos normativos, contables, fiscales, pues ahora la moda es precisamente la sostenibilidad. Y en ese sentido lo dijiste muy claro y muy bien, y yo nada más me permitiría reiterarlo. En realidad es obligatorio para todas aquellas empresas que en México pues también son, yo diría que el 90% o más de las compañías que emiten y que preparan y emiten estados financieros bajo normas de información financiera aplicables o mexicanas, como le llamamos, las famosas NIF. No obstante, el propio marco conceptual de la A1 establece, como ya lo dijiste, Ine, y solo lo reitero nuevamente, cualquier empresa que por alguna razón que sea emita estados financieros de uso general sobre una norma distinta, puede perfectamente aplicar precisamente la NIS mexicana como tal. Ese es un aspecto fundamental. Y yo nada más aquí aprovecharía el momento para destacar que esto qué conlleva. Hablábamos hace rato que principalmente los usuarios de los estados financieros pues son acreedores, son inversionistas, son clientes, es a veces hasta público en general, acreedores, empleados, etcétera. En ese sentido, nada más ahora tendríamos que pensar que hay una nueva variable de análisis y posible toma de decisiones que va a ser en función precisamente a que ya no solo ese cúmulo o ese espectro amplio de usuarios le va a interesar lo que hoy le ha interesado y sobre lo cual ha analizado y tomado decisiones, que es básicamente información financiera. Ahora también volteará a ver información no financiera, pero que sin duda alguna está conectada, y ahorita vamos a especificar en dónde se conecta la información financiera con la información de sostenibilidad. Gracias, adelante. Perfecto. Otra parte importante, y creo que por ahí tenemos algunas preguntas, si quieres, antes de continuar,
Si hay alguna, Karen, nos podrías... Sí, gracias, Egner. Igual todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir compartiendo. Nos están preguntando si el reporte ESG se puede presentar por separado de los estados financieros o es obligación incorporarlo en los estados financieros, en las notas o en dónde se va a revelar. Adelante, Fer. Y justo aquí era lo que comentaba, ¿eh? En la preparación y revelación de la información de sostenibilidad, una entidad debe atender a las NIS, las cuales son pronunciamientos normativos obligatorios, pero también nos dicen las NIS que una entidad debe revelar la información de sostenibilidad como parte de las notas de estados financieros básicos. Esto con base en lo establecido en la NIF A1. Pero a ver, Fernando, si nos puedes explicar en qué toda la información va a estar ahí, como parte de los estados financieros, o solo una parte, ¿cómo sería esta conexión entre las NIS y las NIF? Sí, muchas gracias. La verdad es que bien interesante la pregunta que nos hacen. También es algo que se está volviendo un común denominador. Bueno, estoy consciente que voy a reportar dónde y cómo y cuándo. Bueno, hablábamos hace un momento de la conectividad. También yo creo que tiene tres características la conectividad famosa de la que queremos platicar, Egner y yo. Primero, las normas de información financiera en su marco conceptual, como lo dice aquí la lámina, hablan precisamente que las entidades que preparan estados financieros bajo NIF, entre otros aspectos, deben revelar los riesgos a los que pueden estar asociados o expuestas precisamente sus actividades. Por eso es que hoy en día las notas es común que hablemos de riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos en materia de lavado de dinero, riesgos en materia regulatoria, etcétera. En ese sentido, hay una comunicación o un vínculo muy estrecho entre lo que es la sostenibilidad. Hablaba ayer Lupita y hace rato Iner también ha hecho énfasis en el tema de los riesgos. Un riesgo en materia de sostenibilidad puede provocar, por ejemplo, el que no se esté reconociendo un deterioro, el que esté sobrevaluado un activo, o también pudiera ser que esté subvaluado o esté omitida una provisión de pasivo o una revelación en materia de una contingencia. Por eso es que esos riesgos de sostenibilidad pueden llevar precisamente a efectos en los estados financieros. Inclusive, podría llegarse el caso, al final vamos a dar un ejemplo, de hasta poner el riesgo de la continuidad o del negocio en marcha, precisamente por la naturaleza o el impacto que puedan tener esos riesgos. Entonces, esa es la primera característica de la contabilidad, la asociación de riesgos de uno y otro. El otro, la transversal. La información de sostenibilidad tiene que tener la característica de ser transversal. Así como los estados financieros se aprueban, se revisan y se supervisan desde el órgano máximo, que es el Consejo, también la parte de sostenibilidad está muy vinculada a precisamente crear esa conciencia, ese valor que le debe aportar al negocio, el que el Consejo esté convencido de la necesidad, de las bondades, de las ventajas de trabajar en materia de sostenibilidad. Esa sería la segunda característica, la transversalidad. Y por supuesto el tema del aseguramiento. Si hablábamos que auditar los estados financieros aporta precisamente niveles de confianza, niveles de precisamente transparencia de la información. Por supuesto que el tema o la información de sostenibilidad reúne las características necesarias para ser precisamente, o debe reunir las características necesarias para ser auditada, para ser asegurada. Entonces, ahí es donde se cumplen los tres aspectos precisamente por los cuales hablamos de esa vinculación. En cuanto al tema precisamente de lo que ahorita se señaló específicamente, el dónde revelarlo es precisamente en las notas a los estados financieros. Y ahí no se crean, está ahorita en el medio, también hay mucha polémica, mucha inquietud, porque pues esto va a detonar también cambios en la forma en cómo los auditores van a reportar precisamente sus opiniones o sus informes sobre la parte de estados financieros y la parte de sostenibilidad. Aquí tampoco hay que confundir. El hecho de que por una cuestión de colocación de la información de sostenibilidad, dice la propia norma que debe estar la A1 o formar parte de los estados financieros, presentarse, perdón, como parte de los estados financieros, no quiere decir que son parte de los estados financieros, se coloca ahí. ¿Por qué es importante comprender que no son parte de los estados financieros? Porque como si ustedes dense a la tarea de echarle una leída a estas dos normas, ahorita son poquitas, son rápidas, se las echan en una noche, pero se van a dar cuenta que se trata de marcos también
de referencia distintos. Las NIF están enfocadas a generar, a producir, a procesar información eminentemente financiera contable. Las normas de sostenibilidad comprenden un conjunto, ahora son dos, en el tiempo serán más, precisamente de normatividad específicamente en materia de sostenibilidad. Entonces, son prácticamente mundos aparte, pero que se conectan, por lo que ya dijimos hace rato, y básicamente, reitero, el tema de el por qué se presentan las notas por un tema también de practicidad. Las empresas que no reportan o que no hacen un reporte integrado para la bolsa, pues no tendrían entonces, excepto sus estados financieros, a un banco, a un acreedor, a un cliente, a un sindicato, a una autoridad, como puede ser el SAT, o a una comisión, a un regulador, pues no tendrían otro reporte. Por eso es que también, y ahí llegamos al tema de practicidad, en el CINIP se consideró, se valoró y se llegó a la conclusión que lo mejor era señalar que es una obligación reportar y que para efectos prácticos debe incluirse en las notas a los estados financieros sin que sea parte de los estados financieros. Excelente, Adelante, Fernando. perdón. Entonces, rapidísimo, sin que sea regla, lo que ahora se esperaría como un ejemplo sería los estados financieros básicos, las notas a los estados financieros y la información en materia de sostenibilidad. En las notas debería de venir aquellos riesgos ya que de la información de sostenibilidad se hayan identificado y si es que se identifican, si no, estaría la información en materia de sostenibilidad como dices, complementando o como un paquete al ladito de las notas de estados financieros y muy vinculados con ellos, tanto con las notas como con los estados financieros, pero como comentas, sin ser parte integrante de las notas, ¿no? Pero debe ser ahora lo que deben emitir entonces las entidades, ¿no? Una vez que entre en vigor estas NIS, ¿no? Y obviamente acompañado en su caso con un dictamen del autor y un informe de aseguramiento según corresponda, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Bien, vamos a los indicadores. En esto ya el día de ayer se habló de una forma muy amplia. En nuestro caso solamente reiterar la importancia de estos indicadores. Pongo por aquí, esto es algo que viene en el mismo libro de las NIS, son anexos a través de los cuales se puede ya ir revelando la información. Y solo quiero destacar el tema de la comparabilidad y la importancia de estos tipos. Ya mencionamos que son el punto de partida y ya mencionamos que le permitirán a las entidades saber dónde están parados al día de hoy en materia de los indicadores o de los temas ASG que se necesitan. Pero también, si nos ponemos a pensar, a través de la comparación, nos va a permitir darnos cuenta si estamos avanzando o no, o qué tanto en relación a los periodos anteriores. Pero también yo lo veo como que se va a volver un lenguaje, es decir, yo voy a ver los IPSO de una entidad y con el numerito me daré cuenta qué tanto cumplimiento tiene o no en forma particular, por ejemplo, aquí hablando de la brecha salarial, ¿no? Por ejemplo, de otra entidad y rápidamente. Entonces se va a volver un lenguaje muy rápido y va a ser muy común para los usuarios de la información financiera pues va a ser muy transparente y de ahí la importancia también de estas métricas porque nos van a permitir saber inmediatamente, ya como un tercero, como un usuario, dónde está la entidad en materia de cumplimiento ASG, ¿no? Adelante, Fernando, por favor. Creo que esto es muy importante. Muy rápido, nada más. Aquí, precisamente, otra de las grandes preocupaciones que hay en el medio es que todos los que estamos inmersos en este proceso de generar, de producir, de reportar, de revisar, de asegurar la información, pues vamos a necesitar, y es un gran desafío, entrenarnos, conocer y obviamente ir acumulando pues, criterios, experiencias y demás. En ese sentido, aquí yo nada más destacaría, la norma nos está ayudando en buena medida a ir construyendo todo esto, pero se está pensando en el CINIP, así lo ha dicho, todavía llegar a ser más específicos, a sugerir la forma en cómo incluir las notas. Aquí nada más, por ejemplo, cuando habla de valores absolutos y valores relativos, tener mucho cuidado, no es algo tampoco tan complicado, no son matemáticas avanzadas, a lo mejor las fuentes de información van a ser un tema, pero básicamente cuando hablamos, por ejemplo, de horas de capacitación, cuando hablemos de reportar valor absoluto, pues diremos el total de horas, 1000 horas, y el valor relativo a lo mejor 1000 horas de capacitación en proporción a lo mejor a 5000 que tiene el trabajador o que labora en promedio por año en la plantilla de empleados. A eso se refiere entre el valor absoluto
y el valor relativo. En este sentido, revelamos, y pues ahí diría, pues el 20% de las horas que un empleado o que una plantilla labora al año, se le dedica a capacitación. Eso será mucho, será poco, le hará falta. Eso será lo que en el tiempo iremos construyendo, iremos definiendo precisamente esos criterios. Adelante. Vamos rápidamente a la parte de aseguramiento. A nivel mundial ya lo habíamos comentado. En otros países es una práctica que cualquier informe ASG venga auditado, como comentaba Fernando, y creo que aquí en nuestro país todavía hay algo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Aquí es un comparativo en México en el tema de sostenibilidad, pero también cuánto de esa información es asegurada, ¿no? Ya sea por una firma de contadores o no. Entonces, por aquí veíamos que de 50 empresas consultadas, 50 emiten información en materia de sostenibilidad, pero no todas, solo el 50%, esa información está acompañada de un informe de un auditor en relación a la validez de esa información. No solo es importante utilizar marcos para presentar información ASG, también es fundamental que esta información vaya asegurada por parte del auditor, ya que eso le brinda fiabilidad a la información y hacia los inversionistas confianza y a los terceros interesados, ¿no? Es muy importante la parte del aseguramiento, como comentábamos aquí, por ejemplo, solamente el 34.0% de las empresas que reportan criterios ESG lo acompañan con una opinión de verificación por parte de un auditor externo, ¿no? Si quieres comentar algo, Fernando. Básicamente lo que ya decíamos al inicio y que con esas láminas lo reiteramos. El reto, el desafío es no solo reportar, sino generar confianza de ese gran espectro de usuarios de la información en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, pues sin duda alguna, también las firmas de consultoría, las firmas de aseguramiento, como las de auditoría, pues estaremos enfrentando un gran reto en los próximos años, porque necesitamos precisamente ir conociendo, manejando, dominando la materia, así como nuestros clientes seguramente lo harán en el tiempo, pues para producir esa información con la calidad, la oportunidad y cumplir realmente los objetivos de confianza y seguridad que requiere todo esto. Correcto. Y bueno, ya para concluir, Fernando, pues irnos quizás a la esencia de todo esto que ya platicamos, ¿no? Del por qué revelar información en materia de sostenibilidad, ¿no? El fondo es generar acciones, ¿no? Como ya lo comentaste tú al principio, el obligarnos a revelar, pues nos debe obligar a plantearnos, ¿no? Dónde estamos como entidades en cuanto al cumplimiento, darnos cuenta que los recursos se pueden agotar y en muchos de los casos trabajarlo. Yo creo algo que quería comentar también muy importante es que esto nos vayamos ocupando de forma oportuna, porque si lo queremos hacer a la última hora, como siempre, pueden salir temas que no esperábamos, nos pueden impedir, ¿no? Revelar la información con la calidad que debería. Y en el fondo, muchas entidades que se han enfocado a a este tema de sostenibilidad de forma profunda, han inclusive encontrado oportunidades importantes, otras líneas de negocio, otras fuentes de ingreso. Y bueno, como comentaste también, Fernando, esto es inclusive para como entidad, ¿qué me garantiza tener continuidad en el futuro próximo, ¿no? Inclusive por aquí queremos mostrar datos duros, ¿no? En el que pues hay beneficios también económicos o pudiera haber impedimento para algunas entidades de obtener financiamiento, en algunos casos hasta la obtención de tasas de interés preferenciales o salirse de la cadena de valor, ¿no? Es decir, en algún momento se espera que nuestros clientes nos pidan este cumplimiento, ya que ellos también están dando cumplimiento a los temas ASG y entonces van a obligar a sus proveedores a que revelen esa información y a que tengan una estrategia y a todo lo que implica el cumplimiento en materia de sostenibilidad. Adelante, Fernando, por favor. Ese tema que comenta, socio, es bien relevante porque recientemente yo escuchaba en una charla, pues
algo con lo que no coincidí del todo, en el sentido de que se trata de una empresa que le provee cierta mercancía a Walmart, concretamente, y lo puedo decir porque Walmart pues, obviamente es una empresa pública. Walmart, además, como está la norma internacional, no solo tiene que reportar su información de sostenibilidad propia, sino la de su cadena de valor. ¿Qué va a pasar entonces? Que Walmart se va a voltear y le va a pedir, seguramente dentro de sus requisitos para calificar a su proveeduría, pues que le proporcione información precisamente de sostenibilidad políticas, riesgos, desafíos, indicadores, etcétera. Y en ese sentido, por eso hablábamos de que esto, si lo vemos como una gran oportunidad, nos puede traer grandes beneficios, por lo que ya dijimos, pero también puede provocarnos el cumplir, el asegurar nuestra participación en los mercados y el cumplir mal o no cumplir, pues el que pudiera ser una segregación en el que eventualmente ese tipo de compañías, como están obligadas a reportar información de su cadena de valor, si no la proporcionamos, pues pudiéramos no calificar para seguir siendo proveedores de este tipo de compañías. Correcto, Fernando. Inclusive, como dices ahorita, a lo mejor el requerimiento es revélame esa información, pero en otros casos ya será, yo solo, mis proveedores tienen que tener un mínimo, ¿no? O sea, ya poner métricas muy, muy claras, cuya brecha salarial sea de X porcentaje, o cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean menores a X monto. Entonces, ya puede establecer sus reglas, ¿no? A través de las cuales pues no cualquier entidad va a poder ser un proveedor, ¿no? O parte de esa cadena de valor, ¿no? Correcto. Bueno, otros ejemplos en cuanto a los temas de aseguramiento. Y bueno, pues básicamente finalizar con el tema de que si se aplican los temas ASG, se contribuye, ¿no? A un entorno global sostenible. Las entidades que tienen posibilidades de un mejor de un mejor desempeño son más resilientes. O sea, al final se ha visto que estas empresas perduran, tienen más garantizado el futuro, digo, sin que nadie lo tenga, pero eso es lo que los inversionistas o los que van a otorgar financiamiento están mirando, ¿no? Se han dado cuenta de que estas entidades que no miran esa parte de pronto, de un día para otro, hay un cambio en los temas de sostenibilidad que prácticamente les compromete su futuro, ¿no? También promueve la eficacia en el uso de los recursos, son capaces de identificar riesgos socioambientales y pues los que no aplican estos temas pues comprometen la supervivencia que ya comentábamos humana y su continuidad como tal, ¿no? Y no sé si por ahí algo con lo que quieras finalizar, por mi parte simplemente decir que esto ya está aquí y que como tú señalabas, más que verlo como un riesgo, verlo como una oportunidad o como algo que pueda ser, sin duda es un reto, pero también es algo que puede beneficiar a las entidades que lo hagan ya. Adelante, Fernando. Sí, gracias, Einer. Yo también me uno a tu expresión final en el sentido de agradecer esta oportunidad que nos dan de poder transmitir algo de lo que hemos podido pues, entender, aprender en materia de sostenibilidad. Y yo cerraría mi comentario a reserva de que hay alguna pregunta ahorita, con mucho gusto la revisamos. Karen, señalando que estamos ante una gran oportunidad todos, empresas, gobierno, reguladores, consultores y demás, de hacer algo que seguramente va a trascender. Y va a trascender porque esto está asociado precisamente con lo que dice aquí la lámina. El que permita todo este esfuerzo multitudinario que va a haber, el que haya una mayor posibilidad de continuar subsistiendo para las nuevas generaciones, tratar de asegurar un mejor futuro para ellos y pues para todos. Eso sin duda alguna es una gran posibilidad para que todos los que estamos inmersos en este proceso pongamos nuestro mejor esfuerzo para lograr este objetivo que en mi opinión es muy noble, es muy viable y qué bueno que nos alcanzó el tiempo porque pues obviamente ya, ¿qué más decir de las crisis ambientales, problemas de clima, problemas de agua, sequías, etcétera, que pues, se han vuelto el común denominador en las noticias que escuchamos a diario?
Entonces, esta es una gran oportunidad. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Aquí en la firma hay extraordinarias especialistas en todos estos temas y con muchísimo gusto podemos contribuir con todas sus organizaciones pues a estudiar, a analizar, implementar, a reportar y por supuesto también asegurar la información. Muchas gracias. Gracias. Karen, sí. Sí, tenemos aquí unas preguntas. ¿Cuánto tiempo estiman que vaya a tomar la implementación de ESG para una empresa maquiladora subsidiaria de una holding americana? Mira, ahí sí, yo les diría que ahorita es difícil, es complicado hablar de un periodo de implementación. Yo pensaría, no conozco del todo al detalle el trabajo que lleva a cabo precisamente una maquiladora. Entiendo cuál es su función, cómo forma parte de una cadena de valor hacia una empresa en el exterior, pero eso puede ser, hablamos hace rato de complejidad, puede ser tan complejo. Yo creo que no es lo mismo una maquiladora que produzca a lo mejor aquí, por decir ropa, un pantalón de mezclilla, a una maquiladora que se dedique a armar piezas para la industria automotriz. Entonces, hablar de un periodo de tiempo hoy en día sería hasta cierto punto irresponsable porque se necesita, antes que nada, esto va a requerir de un esfuerzo multidisciplinario, ingenieros de producción, gente administrativa, procesos, obviamente consultores que conozcan todo esto, y al final también pues habrá mucho que considerar qué tanto de la información de Ipsos y de esas métricas que hemos venido señalando desde ayer, pues le van a ser aplicables a la entidad, pero también obviamente no requerirá el mismo esfuerzo, el mismo nivel de compromiso quien ya tiene y genera mucha información que puede ser de utilidad o que está ya inclusive acostumbrado a generar mucha información no financiera, porque también hay que decirlo, así como dijimos, muchas empresas no han producido, también hay otras que producen muchos indicadores que le llamamos inclusive no financieros, que también puede ser una palanca de apoyo para todo esto. Pero con Sí, aquí, con nuestros especialistas podemos hacer un claro, diagnóstico. sí, que escriba. Esto sería un tema más de nuestra experta, de Guadalupe Pérez, y seguramente ella le puede ahí orientar para darle un poquito más de apoyo. Adelante, Karen. Sí, gracias, contador Eigner, gracias, contador Fernando. No tenemos hasta ahorita más preguntas. De todas formas, en caso de que tengan alguna consulta, aquí están los datos de los contadores quienes nos pueden apoyar. Gracias a todos por su participación, el interés y el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana para ver el tema de impuestos ecológicos y tecnología aplicada. Y bueno, les recuerdo que en el chat encontrarán el link en donde pueden ver más información del diplomado de ASG, en donde participará igual la doctora Guadalupe Pérez. Y ya con esto damos concluido el día de hoy. Esperamos que todos nos puedan acompañar el día de mañana para finalizar este Summit. Y bueno, gracias, que tengan una buena tarde todos. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bye.